De todo. Oye, Gracias, Pablo. Ya está empezando a grabar. Este, sí. Al eh, final, Mario, o puedo ahorita. Podemos ahorita, en lo que llega Judith, Víctor, porque Judith va a Sí. darnos el tema. Y creo que Bien. Judith todavía no entra y Ah, Pablo nos sugería que aprovecháramos el tiempo con algún comentario o alguna pregunta, tomando en sí. cuenta que ella llega un poquito retrasada. Muy bien, Mario. Gracias. Gracias, A ti, Mario. Víctor. A ti, Este, Víctor. oye, Mario, mira, ya ves que no, ahorita las misas, bueno, además las gregorianas es un poco difícil conseguirlas. Yo, ya, bueno, ya ves que fallecieron mis familiares, mi papá, mamá y mi hermano no tiene mucho. Conseguí la parroquia de San Miguel y San Benito Abad, ahí en la San Rafael, que sí oficiara misas gregorianas, pero resulta que el padre, el sacerdote, descansa los miércoles, entonces se interrumpiría el ciclo, por decirlo, los 30 días, pero ahora sí que no hay mucho de dónde escoger, y mi pregunta sí, digamos, sí vale con las misas Sí, gregorianas, así. por supuesto, Víctor. Por supuesto, te voy a decir por qué. Porque mira, como son 30 días, al final de cuentas, la misa gregoriana, pon tú que sean 29 por la situación que tú acabas de mencionar. Sí, Obviamente, como son una mayoría aplastante, al sí. final de cuentas se cumple con la devoción, que además trae indulgencias muy especiales, las misas gregorianas, precisamente por el número, y además porque se trata de la máxima oración, que es la Santa Misa, en la que se Sí, está pidiendo por un difunto. Así que una misa menos no le quita a las 29 que se están ofreciendo, ¿no? muy bien. Ahora, también considera la iglesia de San Cosme. Del El padre padre Aguilar, el padre Aguilar, Aguilar, sí, le perdón. encantan las misas gregorianas y Muy las bien, Mario, muchas ofrece gracias. continuamente en su parroquia, y Sí, aparentemente él se encarga de que sean puntualísimas en número, de 30. Así que por favor considéralo para la próxima vez, si es que lo un gustas ciclo. hacer. Sí, Y Mario, muchas gracias. San Cosme y San Damián. San Colmin San Está, Damián, es ¿sí? cierto. Está ahí en la San Rafael precisamente, y muy cerca del metro San Cosme, ¿eh? Perfecto, Mario. Para que Sí, lo voy a consideres. investigar y lo voy a Sí, considerar. Muchas gracias. Mario, otra pregunta así sí, rapidísimo, por favor, todavía Víctor, es prudente. por favor. Muchas gracias. Mario, mira, en ocasiones, bueno, en este caso son a las 7 de la mañana, estamos prendiendo la tele, la verdad, porque sí es un poco complicado asistir en vivo, pero en una o dos ocasiones no hemos alcanzado a prendemos el televisor un poquito más tarde, por ejemplo, a las 8. Y mi Exacto. pregunta, Mario, si no es en vivo la misa, por decirlo, tiene el mismo valor que si es una Sí, repetición. Bueno, no, más bien desfasada claro en que hora, sí. vamos, Te voy a decir perdón. por qué, Sí, Víctor. Claro que sí. Muy importante pregunta, de verdad, porque te aseguro que muchos tienen la misma duda. Mira, Víctor, toma en cuenta que todos en el mundo estamos desfasados en horario. Todos. Por ejemplo, la hora que tú tienes ahorita en otra parte de nuestra República Mexicana es diferente, y en otra parte también es diferente por usos y horarios. Así que finalmente, las modificaciones por una misa grabada, en donde nosotros la escuchemos después, siempre que sea la misa dominical ujú, correspondiente, no hay ningún problema. perfecto. Al final de cuentas, como es la misa del día, es la misa que nos es válida y reconocida para cumplir con la misa de precepto. Y recuerden Sí, además que estamos en un tiempo en el que, Judith, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Estamos nomás contestando una pregunta. Y entonces, recuerden que, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿cómo estás, Judith? buenas noches, buenas noches. Gracias. Entonces, por ejemplo, las misas que celebran los caballeros de la Virgen, la Orden de María, eh, bueno, tantísimas órdenes, los franciscanos, etcétera, etcétera, que podemos escuchar de ellos. Lo más seguro es que no la escuchemos a la hora que empieza, y por lo tanto, la hora que la podemos escuchar grabada, que corresponde a ese día, porque fue celebrada en ese día, con eso es más que suficiente y se cumple con el precepto, sin Muy bien, duda Mario. alguna, ¿eh?
Pero Más que sí, claro, Mario, muchas al gracias. contrario, Víctor, y gracias por tu Sí, pregunta, muy, muy importante, de verdad, te lo aseguro, sí, es porque que muchos teníamos tienen... algo de preocupación por eso. No, sí, no Muy te bien, Mario. preocupes, es una estupenda pregunta y créeme lo que la tendrán muchos también. Muchísimas Judith, gracias, bueno, Mario. a ti, Víctor, Judith, a la hora que tú gustes empezamos, ¿eh? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Es que no me veo, Mario, no sé si Buenas está noches. bien. ¿Será por la cámara? No sé, no Hazte, veo. hazte chiquito tú, Mario, y que ella se haga grande. Tú, No, no dale te clic. preocupes. No te preocupes, Silvia, es que pensé que era no había sabido entrar y ahora ya no veo nada. Ahora sí ya no supe qué le moví aquí. Oye, Exacto. ay, jole. Nada Ay. más hazle clic, clic para hacerte grandota. Voy a volverme a salir y entro, a ver si, Me a ver parece si buena puedo. idea. Órale. Gracias. Ay, ya te veo ya, gracias, gracias. Excelente. Gracias. Es el doble clic que mencionabas, mencionaba Silvia. Gracias, Sí, Silvia. gracias. Por nada, papi. Gracias, Silvia, gracias. Sí, Mario. Por Cuando nada, tú Judith. No sé gustes, si quieres que iniciemos con la oración, con una oración, encantado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te Amén. pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Te pedimos muy especialmente por la paz. Te pedimos porque nos protejas y nos libres de todas las bandas y delincuentes. Te pedimos por... Y que, pues, que tenga siempre éxito en su vida laboral. Te lo Gracias. pedimos, Señor. Pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Por las almas del purgatorio. Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor. por la paz en el mundo. Te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor. Yo te pido por Nicaragua porque están atacando a la iglesia y hasta al obispo ya lo agredieron, están pisando las imágenes. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero pedir por aquellas personas que están padeciendo enfermedades graves como el cáncer y no tienen la capacidad económica para adquirir sus medicamentos. Te lo pedimos, Te lo Señor. pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. También pedimos la intercesión de nuestra Madre. Dios te salve, María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres Bendita entre eres todas entre las todas las mujeres mujeres y y bendito sea el bendito es el fruto de vientre tu tu vientre, vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora y en la hora de Ahora nuestra nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en Como en el el principio, principio, es ahora y ahora y siempre. siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero decirles que Judith muy valientemente nos va a dar la clase hoy día y esto que sirva de invitación con este ejemplo para que todos aprendan algo y nos den algo. Créanmelo, la idea del círculo bíblico es formar docentes. Docentes quiere decir gente que se anime a prepararse en un tema, lo que sea, y que lo dé. Yo les aseguro que nadie va a criticar, que nadie va a molestarse, al contrario, se va a agradecer enormemente que alguien nos quiera compartir una información. Y es a lo que precisamente los invitamos a todos. Por favor, Judith, adelante. Pues muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos, hermanos. Buenas Buenas tardes. tardes. Pues aquí, Buenas tardes. aceptando la invitación, ¿verdad?, de participar en algún tema y pues ojalá que otros también lo hagan. Hay muchos temas que compartir, que reflexionar. Bueno, yo quiero compartir el tema de las reliquias, ¿verdad? Estas reliquias cristianas que pues hemos escuchado mucho, seguro que sabemos algo de esto. Sin embargo, yo elegí este tema porque ahorita en nuestra parroquia, que es Nuestra Señora de la Luz, está precisamente esta imagen que ven aquí de Joselito, ¿verdad? De José
Sánchez del Río, un niño, un adolescente de las cruzadas. Entonces, él es un santo mártir. Entonces, aquí se ve una cruz de madera en donde hay un resto de un hueso de su persona. Es del brazo derecho, un pequeño hueso del brazo derecho. Quiere decir que es una reliquia de primer grado. De ahí me surge, yo he escuchado que de primer grado, segundo grado, dije, bueno, ¿en qué consiste? Ya metiéndome un poco a la investigación y al tema, pues es que se los quiero compartir. Y pues no, aquí es importante decir que nadie sabe más, nadie sabe menos, y lo que puedan ustedes aportar a este sencilla investigación, bueno, pues lo podamos complementar entre todos. Bueno, pues resulta que la palabra reliquia viene del latín, que significa lo que queda. De latín reliquie, que son restos, ¿verdad? Y lo que queda de qué, bueno, pues de un cuerpo. Pueden ser partes de un cuerpo humano, precisamente, ¿verdad? Entonces, aquí la Iglesia Católica, pues le llama reliquias a los restos de los santos después de su muerte. Los restos, pues, encontrados, ¿verdad? Precisamente en sus tumbas. A veces pueden encontrar cuerpos incorruptos, y bueno, eso sería otro tema. Pero cuando no, pues encuentras precisamente pues puros huesitos. Ajá. En un sentido más amplio, una reliquia constituye el cuerpo entero o cada una de las partes en que se haya dividido, aunque sean muy pequeñas. Las reliquias también designan a los ropajes y objetos que pudieran haber pertenecido al santo en cuestión o haber estado en contacto con él, considerados dignos de veneración, ¿verdad? Como parte del santo. En este caso, aquí es cuando vamos a ir separando qué significan de primer grado, segundo grado y hasta tercer grado. Pero el culto a las reliquias se remonta a los principios del cristianismo como consecuencia de las persecuciones y comenzaron a conservarse y a tenerse en gran estima los objetos relacionados con los que habían muerto por la fe. Entonces hubo mucha gente que pues la seguía, ¿verdad? A donde había, pues, sobre todo, sacrificios o personas ejecutadas, etcétera, ¿no? Y un ejemplo de ellos es San Ambrosio, en el siglo IV, que recogió estos objetos después de la muerte de los santos. Vital y Agrícola, en su patíbulo en Bolonia, y los llevó a la iglesia de Santa Juliana de Florencia. Los primeros restos recogidos, de los que se tiene noticia y documentación a través de los siglos, son los de San Esteban, fíjense, el primer mártir de la Iglesia Católica, que incluso es mencionado en la Biblia. Agustín de Hipona da noticia en sus escritos sobre una de las piedras con que lapidaron a Esteban, que fue llevada a Arcón, Francia, y que contribuyó a exceder el culto y la devoción hacia este santo en los museos vaticanos. Se consideran se conservan ahí muchas reliquias de este tipo, pues qué mejor lugar, ¿no? Para irlas conservando, irlas acumulando, se puede decir. Y bueno, sabemos que en muchas parroquias de nuestra ciudad también hay reliquias de este tipo. Y bueno, alguien podría decir, ay, pero ¿cómo es que están como repartidas por todos lados? Pero efectivamente son restos, son huesitos, pueden ser cabellos, ¿verdad? Bueno, los cuerpos de los mártires llegaron a ser tan preciados y dignos de veneración para aquellos primeros es su propia vida, precipitándose
en las arenas de los anfiteatros, por ejemplo, para recogerlos, ¿verdad? O sea, ellos veían pues que se podía profanar, ¿verdad? O se podría pues dar mal uso, cómo es que esté el cuerpecito o restos de estas personas pisoteadas, dejadas ahí al olvido, pues no, había que recogerlas con dignidad, ¿verdad? Y con mucho respeto. Por eso es que, pues así es, recogían incluso hasta la sangre derramada, empapándola en esponjas, paños o cualquier otro material absorbente. Precisamente a esto es a lo que se le llama las reliquias de la sangre de los mártires. Uh-huh. Otra manera de obtener estas reliquias era mediante la compra, generalmente pagada por mucho dinero, plata. Una vez obtenidas, de una forma o de otra, las preservaban con perfumes y ungüentos, bálsamos, y las envolvían, ¿verdad? Con mucho cuidado, finamente, con tejidos pues muy exquisitos, sobre todo en dalmática, enriquecidas con oro y púrpura. Imagínense la importancia y el valor tan preciado pues de una persona que conocieron y que justa o injustamente, pero por la palabra de Dios, fueron maltratados al grado del martirio, ¿no? Muchas de estas reliquias de cuerpos enteros se encuentran todavía en las catacumbas, en lugares especiales para su enterramiento, llamados lóculi. Una vez envuelto el cuerpo en una dalmática, buscaban un enterramiento digno. Ya no veo ahí. Y lo decoraban. Los ponían en algún santuario para que fueran vistos y pues también para hacer oración e incluso pedir intercesión. Aquí la importancia de este acumulamiento de información, de historia, es darle el valor a la persona, a las y los cristianos, ¿verdad? Martirizados. ¿Por qué? Porque sabemos lo que significan estas personas para nosotros, muchas de ellas santos, mártires. Entonces, de ahí su importancia y su valor. E incluso los objetos que ellos traían puestos, que utilizaron en su vida, ¿verdad? Aquí hablando de mártires, pero no necesariamente santos que han muerto no mártires, pues también se conservan muchos de las prendas que traían, que usaban, incluso sus camas, sus muebles, sus ropas, hasta la pluma, un rosario, cualquier otro objeto religioso que ellos portaban, que les pertenecían, pues se veneran de la misma manera con mucho respeto. Uh-huh. De ahí que hubo un tiempo en donde se dio más este auge de perseguir restos, ¿verdad? O incluso pues los que formalmente estaban en sus tumbas, pues de la misma manera, sabiendo la importancia de la persona, pues es que se conservan con mucho valor y mucho respeto. Uh-huh. En estas persecuciones, pues no se diga ya, como les comenté, pero por ejemplo, el cuerpo de un santo como reliquia llegó a ser indispensable para presidir las asambleas. Fíjense a qué grado de reconocimiento se tenían. Por eso es que ahora como que, bueno, en los últimos años, pues ya se ha visto también esto, ¿no? En estas nuevas generaciones de irlas transportando, de irlas llevando de lugar a lugar. Como les comenté en mi parroquia, llegaron esta reliquia, y se quedó una semana y justamente hoy se hizo una misa
en agradecimiento y pues para pedir su intercesión por la paz en el mundo y por todo lo que se está viviendo a este santo, San Joselito. Y hoy justamente se van a llevar esta reliquia a otra parroquia. Entonces las personas particulares también hacían lo mismo y hasta lo imposible por conseguir una reliquia. Se llegaba a pagar por el cuerpo de un mártir sumas considerables. Y así lo hace constar Baronio, ¿no? Es un dato en sus notas al martirologio romano, cuando dice: los cristianos acostumbraban recuperar los cuerpos de los santos para darles sepultura, dando fe de los hechos de los distintos mártires, ¿verdad? Queriendo siempre reconocer y resaltar este heroísmo. Y desde los comienzos del cristianismo, los restos de los mártires estuvieron ligados al sacrificio eucarístico, celebrando los misterios sobre sus tumbas. No se concebía un altar si no era enterramiento de un santo, ¿no? ¿De qué tiempos estamos hablando? En el año 269, el Papa San Félix I promulgó una ley para asegurar esta costumbre. Las primeras basílicas, construidas desde las persecuciones, fueron erigidas encima de las criptas, donde yacían los cuerpos de los mártires. De modo que este valor, pues ya era más allá, ¿verdad?, de lo terrenal. Ya se podría decir que hablábamos de un campo espiritual muy alto, de mucho respeto también. Más tarde, algunos de estos cuerpos fueron trasladados a las ciudades para depositarlos en los templos suntuosos construidos para recibirlos. Así es como en muchas partes del mundo, en estos recintos, es que se conservan así estas reliquias. En el Quinto Concilio de Cartago decretó que no sería consagrada ninguna nueva iglesia que no tuviera una reliquia en su altar. Fíjense. Por eso es que, pues, cuando visitamos algunos lugares, pues nos damos cuenta por qué hay reliquias, ¿verdad? O si no nos hemos percatado, bueno, pues aquí estos datos son muy valiosos, ¿verdad? Para conocer e incluso poderlos transmitir también. Se llegaron a depositar los cuerpos, reliquias, en las puertas de las iglesias que los fieles besaban antes de entrar. No sé si ustedes sepan algún dato como este. Otro lugar donde se conservan era en oratorios privados y a veces incluso en casas particulares. Pues ya en la segunda mitad del siglo IV empezó la práctica de fragmentar los cuerpos de los santos para repartirlos. Varios teólogos apoyaron la teoría de que por pequeño que fuera el fragmento, mantenía su virtud completa y sus facultades milagrosas, ¿verdad? Por la intercesión que ellos tienen hacia nosotros. Así las reliquias se convirtieron en instrumento de prestigio y fuente de ingresos también. Todo esto favorecía el terreno artístico, pues algunos autores creen que el inicio de las imágenes está precisamente en ser receptáculo para las reliquias. De aquí que se dice que es un arte porque realmente el reconstruir un cuerpo de cera o de algún otro material, llámese madera, cantera, ¿verdad? Pues ya hablamos de artesanos, de gente que pues se fue especializando en realizar trabajos pues muy, muy interesantes y muy finos. Y ahora yo lo vi en esta foto que les mostré al principio, que si bien lo que hay es una reliquia de un hueso, pues hicieron la figura en cera de este santo para mostrarlo. Pero también cuando se encuentran varios huesitos y los quieren mantener juntos, hacen una figura igual y reparten en esa figura de cera o de cualquier otro material
precioso, se puede decir, reparten estos pequeños huesitos que se encontraron en toda la imagen, ¿verdad? Entonces, de ahí su valor y su importancia, como si estuviera, ahora sí que nosotros en fe, pues nos ayuda a elevar nuestra oración ante la imagen, no por la propia imagen, sino lo que representa y significó. Entonces, de ahí que aquí en todo este tiempo, en estos siglos, es que se le quisieron reconocer de esta manera. Si se fijan, también pues hay estuches, ¿verdad? O relicarios, que también se le llaman, con piedras preciosas, de oro, de plata, ¿no? De todo lo mejor que existe en estos materiales, ¿no? Bueno, también a comienzos del siglo XIII, en el Cuarto Concilio de Letrán, se prohibirá la veneración de reliquias sin certificado de autenticidad, así como el comercio de reliquias que había ido en auge en los últimos siglos, ¿no? En el siglo IX había surgido una asociación consagrada a la venta y regulación de reliquias. Ajá. ¿Por qué? Porque pues como en todo, empezó a haber fraudes, empezó a haber pues robos, empezó pues ahora sí que la otra parte de la moneda, ¿verdad? Hubo abusos e incluso se falsificaban y las vendían como originales. De aquí que se empezó a distorsionar esto, es como mercancía, ¿verdad? Lo veníamos ahorita reflexionando, pues como que se vendían, como que pagaban mucho. Pues sí, desafortunadamente se empezó a dar ese desprestigio, pero de inmediato en este concilio de Letrán se tuvo que haber un sistema de certificación de autenticidad y fue que pues empezó a disminuir pues este comercio, ¿verdad? Y estas falsas personas que pues ya no era de fe, ya no era de misticismo, sino de negocio, como todo y como suele pasar, ¿no? Por eso es que resultó este dato muy interesante, muy importante. Y hasta la fecha, no cualquiera puede tener pues unas reliquias o cómo puedes saber si son reales, ¿verdad? Que sean legítimas. También hay que mencionar que actualmente varias reliquias están extraviadas o ya no existen, como las reliquias de Santa Genoveva, ¿no? Es un dato, patrona de París, a quien Luis XV de Francia levantara una iglesia en 1764. Fíjense cómo vamos a través de la historia. Y en 1793, durante la Revolución Francesa, el gobierno transformó una iglesia en el Panteón, situando bustos de franceses famosos en los lugares de honor y de féretro de plata en el que reposaban sus restos y las reliquias quemadas y esparcidas al río Sena. Por eso es que pues dejan de existir y es que también extraviadas. ¿Por qué? Porque a quienes hayan encontrado pues no las quisieron entregar, no se registraron y bueno, también en estas prohibiciones no se puede tener una reliquia pues así nada más porque sí, ¿no? Como cuando hablamos de algunos vestigios arqueológicos, ¿no? Algunas piezas ya no de este índole religioso, que pues se puede decir que pues ya son propios de la nación. Y así también más en este caso. Uh-huh. Y por ejemplo, también es muy importante saber de este tema porque les decía, hay grados de valor, ¿verdad? Si son de primer grado es porque efectivamente pertenecen a algún resto de su persona, a un resto humano. Como la de Joselito,
que es de primer grado. Y aquí tenemos una narración antigua sobre esto. Dice, siendo emperador Diocleciano en el 245 y 313, una mujer rica que vivía en Roma envió a Bonifacio, su criado, a recoger los cuerpos que encontrara en los mártires para guardarlos como reliquias. Bonifacio partió llevando varias carretas, oro y tejidos preciosos, pero Bonifacio fue detenido y ejecutado. Así que los tesoros que transportó y los tejidos sirvieron para que sus amigos pudieran rescatar su propio cadáver, que fue considerado como reliquia. Y parte del cuerpo de Bonifacio, también conocido como Bonifacio de Tarso, cuya festividad se celebra el 14 de mayo y se venera en la localidad valeriana de Petrel. Y bueno, este concepto de reliquia no nada más va para lo religioso. De hecho, es un concepto generalizado. También hablemos de personajes célebres. No se diga en los museos, es donde más lo vemos, ¿no? Que si bien no hay restos, pero pues hay objetos, ¿verdad? Hay uniformes, parte de su mobiliario, sus escritorios, también se conservan y también son reliquias, ya no de índole religiosa, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, reliquias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dijimos, lo que significa, ¿no? Restos y o lo que queda de estas personas. No solo era una reliquia sagrada el cuerpo entero del mártir, sino multitud de objetos, grandes o pequeños, que habían pertenecido al santo o habían estado en contacto con él, ¿no? Como lo que les vengo diciendo, ropajes y cualquier otro objeto, propiedad del mártir, incluso hilos extraídos del tejido de una prenda, por muy pequeña o muy grande que sea, ¿no? En ocasiones estos objetos fueron tenidos como milagrosos en vida de sus propietarios, fíjense. Por ejemplo, dice a San Pablo, le pedía a veces su capa para la curación de algún enfermo, pero obviamente ellos no hacen los milagros, ¿verdad? La cruz, y aquí viene lo más interesante, la cruz y los clavos del mártir que moría crucificado, pues eran muy venerados. Muchos instrumentos de suplicio fueron encontrados en las tumbas, junto al cadáver. En uno de los museos vaticanos se guardan un gran número de ellos. Y ahora, hablando de la cruz de Cristo, ¿no? Del mismo Jesucristo, precisamente es lo que podemos decir, lo que encontraron, ¿no? Sus clavos, incluso la espada. Aquí en lo que fue la pasión de nuestro Señor, pues, híjole, está llena de reliquias, ¿no? La cruz, primeramente. La vera cruz, olignum crucis, fue el instrumento donde Jesucristo fue crucificado. La cristiandad consideró auténtica la encontrada en Tierra Santa por Santa Elena, ya lo hemos escuchado, madre del emperador Constantino I. Fracciones y astillas pertenecientes a dicha cruz están esparcidas por toda la cristiandad. Se dice que Calvino, dudando de su autenticidad, especuló que todas juntas llenarían un barco. Los trozos más grandes están en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén de Roma y en el monasterio de Santo Toribio de Liébana en España. La lanza sagrada es la que tradicionalmente se dice usó el soldado romano, Longinos, para atravesar el costado de Cristo. Y tras muchos vaivienes, se guardó
en la Catedral de Nuremberg. Un estudio reciente afirma que se trata de una punta de lanza del siglo IV, con un clavo de la época de Jesús. Por ejemplo, el cáliz, el Santo Grial, se define también entre otras interpretaciones como el cáliz de la última cena. Bueno, esto también vuelve muy interesante en el tema de las reliquias. Como dice aquí, su origen también parece haber sido un cuenco donde José de Arimatea recogió la sangre del crucificado. El Santo Catino de Génova, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia y el Cáliz de León o Cáliz de Doña Urraca son los que tradicionalmente se han disputado ser los verdaderos, ¿verdad? Tras una gran investigación y especulación, pues es como se puede definir. Otro de las reliquias pues más importantes, muy relevantes, es la corona de espinas. La corona de espinas, que se supone la misma usada en Cristo, fue custodiada en la Sainte-Chapelle, construida por Luis IX de Francia en el 1248, para recibir en ella dicha corona y guardar otras diversas reliquias perdidas en su mayor parte durante la Revolución Francesa. La corona sin espinas se guardaba en la Catedral del Norte, de Notre Dame, hasta el incendio de nuestros tiempos, 2019, del cual la reliquia se salvó. Las espinas están esparcidas en relicarios por toda la cristiandad. Por ejemplo, una espina fue traída por doña Sancha Raimundes a su regreso de una peregrinación a Roma. La entregó a los monjes del Cister para que edificaran un monasterio, y este fue el de la Santa Espina de Valladolid, España. Por ejemplo, también la sábana, el sudario de Turín o sábana santa, sí, es una reliquia también de mucho valor e importancia. Como dice aquí, que es quizá la reliquia más conocida, celosamente custodiada en la capilla de la sábana santa, anexa a la Catedral de Turín en Italia. Mientras algunos estudios la fechan en la Edad Media, otros han concluido que esto sería inviable debido al grado de conocimiento que implicaría la realización de una imagen semejante en esta época. ¿Qué más que aquí Mario San Martín para ampliarnos, verdad? Y muchas veces, pues, este tema de la sábana santa, ¿verdad? Y otra reliquia, pues, es el velo de la Verónica, el Santo Rostro, es una de las tantas veraicon, ¿no? Dicen, varias iglesias dicen guardar dicho velo con esa imagen, o por lo menos son copias directas. La Catedral de Jaén, la Basílica de San Pedro, la Basílica del Sagrado Corazón en París, el Monasterio de la Santa Faz de Alicante, la Santa Faz de Manopelo, etcétera, ¿no? Dicen tenerla. No sé pasar. Bueno, si se pueden dar cuenta, es un catálogo de reliquias, ¿verdad? De mucho valor, de mucha importancia, en especial pues las de nuestro Señor Jesucristo y de sus tiempos. Entonces, si se dan cuenta, este tema pues se va mucho a la antigüedad. Por ejemplo, la Tierra Santa, ¿no? Así se le llama, precisamente donde vivió Jesús. Se les reconoce hasta los lugares en donde él estuvo, en donde estuvieron los apóstoles, la Virgen María, como lugares santos, ¿verdad? Principalmente por su distinción, y asimismo, pues nosotros debemos de reconocerlos. Y bueno, en este caso,
decía que si son de primer grado es porque pertenecen al cuerpo, a los restos. Los de segundo grado son todos los objetos que mencioné que pertenecieron a ellos. Entonces, cuando escuchen o vean que reliquia de primer grado, pues son las de máximo valor. De segundo grado son objetos pertenecientes a la persona. Y todavía existe un tercer grado, que es cuando un objeto, por decir de nosotros, es tocado por una reliquia de segundo o de primer grado. Este objeto, llámese paño, llámese, pues sí, algún paño, alguna pañoleta, alguna flor que sea tocada. Por ejemplo, ahorita en mi parroquia llega la gente y toca con algún lienzo, alguna flor, que es lo que pude observar, pues tocan esta vitrina, pues ya se convierte en una reliquia de tercer grado. ¿Por qué? Porque tuvo un contacto ya con alguno de estas, primera o segunda. Y bueno, pues hay mucho que decir todavía, pero pues quisiera leerles por último precisamente la biografía de nuestro santo mexicano, Joselito, que le decimos de cariño, ¿verdad? Pero su nombre es José Sánchez del Río. Ajá, entonces, si me permiten, para terminar con ello, ya que aquí nuestro párroco nos ha estado hablando de él, en donde dice que San José Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913. Es de Zaguayo, Michoacán. Él asistió a la escuela y vivió ahí siempre en el centro de Zaguayo, y se integró a las vanguardias del grupo local militar, ahí en su tierra. Y después pasó a Guadalajara cuando estalló esto de la guerra cristera en 1926. Sus hermanos mayores se unieron a estas fuerzas cristeras, pero su mamá no le permitía. A él pues tenía 14, 15 años. Y también él pidió o buscó al general, dice aquí Prudencio Mendoza, pues para que lo recibiera, pero pues también lo rechazó. Entonces, pues él insistió que quería tener esa oportunidad de participar en estas guerras y defender. Y dice aquí que las palabras que convencieron a su mamá de que lo dejara ir fue esta, que pues es famosa. Dice: nunca ha sido tan fácil ganar el cielo como ahora, así que pues déjame ir, ¿no? Y bueno, eso dice aquí que pues su mamita lo dejó ir. Dice que durante una lucha muy fuerte, el 6 de febrero de 1928, el caballo de un general, pues lo mataron, y Joselito le dio el suyo y le dijo otra frase. Dice: mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted. Aunque a mí me maten, yo no hago falta, pero usted sí, ¿no? Es otra frase. Entonces, pues efectivamente lo agarraron prisionero. Dice aquí que muy cerca de Cotija, y lo llevaron a Zaguayo y lo encarcelaron en una parroquia, ¿no? Pues ellos tomaban todo. Desde ahí, desde la prisión, hizo una carta a su mamita. Dice aquí hasta la fecha, 6 de febrero de 1928, en donde le dice: querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero no importa. Mamá, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es la que te mortifica. Antes diles a mis hermanos que sigan el ejemplo de su hermano, el más chico, y que sigan adelante. Y tú, mamá, haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi papá. Salúdalos por última vez. Tú, mamá, recibe mi corazón de este
tu hijo, que tanto te quiere, y te veré pronto en el cielo, ¿no? Entonces dice aquí que la ejecución de él fue el viernes 10 de febrero. Fíjense, lo sacaron de la cárcel, de la parroquia, y lo llevaron ante el ejército. Y aquí lo que caracteriza a este santo en su martirio, pues es que le cortaron sus pies, bueno, le hicieron muchas heridas, le desollaron, dice aquí, desollaron sus piecitos, las plantas de sus pies, y lo obligaron a caminar descalzo por varios lugares, dándole vuelta, dice aquí, al bulevar, hasta llegar al panteón municipal, donde ya tenían, pues, a donde lo iban a meter. Dice que aquí durante todo este proceso José dio repetidas vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe, llorando pero a la vez rezando por el camino. O sea, qué testimonio, qué ejemplo. Esto es lo que lo caracteriza, ¿sí? Y le fue enseñada su tumba, pues ya estaba lista, dice, y poniéndose al pie de ella, pues, o sea, lo ahorcaron, lo acuchillaron, y al final uno de sus verdugos, pues, lo mató de un tiro, ¿no? Entonces, después de ser colgado, pero todavía con vida, antes del último disparo, le preguntan, ¿qué quieres que le digamos a tus padres? Y José les respondió, ya con una voz ya muy fatigada, que viva Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. Ya después de eso, el verdugo fue el que sacó su pistola y lo mata de un tiro. Eran las 11:30 de la noche en Zaguayo, Michoacán. Esa es la vida de Joselito. Y pues para ejemplo de todos, ¿verdad? De aquí, de este tema, cómo surge y se menciona mucho, pues la veneración a los santos, la intercesión que ellos hacen por nosotros. Y bueno, pues hasta aquí mi aportación. Y pues ya saben, preguntas, aquí está María San Martín para hacerlas. Para Gracias, contestar. Judith. Gracias. Precioso tema y muy edificante, sobre todo por la biografía de Joselito, que sufrió tanto porque le cortaron la planta de los pies, o sea, lo que es la piel. Y imagínense qué terrible dolor el estar caminando y, sin embargo, verlo como una oportunidad para demostrarnos a todos que la vida es poca cuando se entrega por Jesús, para que en un momento dado nunca te pongamos en nuestros sufrimientos para decir, bueno, hay que salvar el cuerpo, hay que salvar esto, hay que salvar aquello. No, porque Jesús todo, como Él mismo se entregó por nosotros, al 100%. Judith también mencionó a la sábana santa y quiero mencionarles que el Papa San Pablo VI dijo que la más importante de todas las reliquias que existen es precisamente la sábana santa. ¿Por qué? Porque Dios con su infinito poder nos entregó la imagen completa de su cuerpo, ¿verdad? Y nosotros los católicos, los cristianos, tenemos la oportunidad, católicos cristianos, de tener la imagen de Jesús como de su madre, madre nuestra también, que es la Virgen María, completita, desde la cabeza hasta los pies, demostrándonos que para Dios no hay imposibles. Y me estoy refiriendo, ustedes ya saben, a qué imagen de la Virgen. ¿Todos lo saben? Claro que sí. ¿Quién es? Virgen de Guadalupe, Mario. Claro, muy bien, Villón, por supuesto. Entonces, vean qué tesoro, sabiendo que nuestra fe es la única que tiene esas dos imágenes, porque nuestros hermanos separados no pueden creer que Dios nos dejara imágenes suyas, sobre todo cuando ellos como iconoclastas, o sea, enemigos de las imágenes, las combaten, las destruyen todas, porque ridículamente piensan que nosotros adoramos a las imágenes, y es que interpretan muy falsamente
el capítulo 20, versículo 4 de Éxodo, que dice, no adorarás ninguna imagen de lo que hay arriba o en la tierra, porque solamente a mí me has de adorar. Y es que las imágenes relativas a Dios, Dios no las condena. Por ejemplo, Él mismo las manda a construir. En el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículo 18, Dios manda a construir 2 imágenes. ¿Cuáles son esas 2 imágenes que Dios manda a construir en Éxodo 25? Todos lo saben también. ¿Quién me dice? Las imágenes. ¿La serpiente? No, esa es otra imagen en el libro de los Números, en el capítulo 21. 2 querubines. Exacto. 2 ángeles en posición de oración. Y obviamente con eso nos ilustra Dios que las imágenes, por esa posición en la que estaban en oración, estaban invitándonos a hacer oración también a nosotros. Y por eso Dios quería esas imágenes, como la misma Virgen de Guadalupe, que nos decía Villo, la misma Virgen está invitándonos a oración con sus manos así, precisamente para recordarnos con esto que ella no es diosa, como pretenden los que interpretan mal el Éxodo capítulo 20, versículo 4. No adorarás a otra imagen porque solamente a mí me has de adorar. A que nos acordemos de practicar lo que su Hijo nos enseñó. Que por cierto, son las mismísimas palabras que encontramos en los evangelios. El evangelio de Lucas dice concretamente que la Virgen le dijo a los sirvientes las palabras que acabo de mencionar. Hagan lo que mi hijo os diga. Y fue precisamente el primer milagro de Jesús, que fue en las bodas de Cana. Entonces, estas imágenes, por lo tanto, son las reliquias más importantes que tenemos nosotros, los católicos cristianos. Y digo católicos cristianos porque hay muchas denominaciones cristianas que no son católicas. Incluso hay una denominación protestante que se llama secas así, cristianos. Así que no cometemos ningún error cuando decimos católicos cristianos para redundar en ese mismo punto, ¿no? Y ver que no nos contraponemos a la palabra de Dios con venerar las reliquias, ¿verdad? Que nos dice Judith tan interesante tema, que son los restos, ¿verdad? Lo último que queda del santo y que se nos queda a nosotros como una herencia y por lo tanto, no solamente es el ejemplo de su vida, como ahorita leyó su biografía tan interesante de San Joselito, en donde sus últimas palabras fueron precisamente decirle a sus padres que allá nos veremos y que lo más importante es que viva Cristo Rey. Fíjense qué heroico y qué ejemplo nos dan los santos precisamente para que nosotros vivamos y entendamos que lo más importante en la vida es tener a Dios en nuestras vidas. Muy bien. El rostro de la Verónica es otra imagen de Jesús, que como sabemos precisamente Vero Íconos, esta mujer piadosa, nos conservó gracias a una acción piadosa en la que seca el rostro de Jesús. Ese rostro de la Verónica hoy en día se conserva. Y es una imagen precisamente también del rostro de Jesús que semeja mucho precisamente al de la Sábana Santa, porque los dos son rostros tomados del mismísimo rostro de nuestro Salvador, que quedaron maravillosamente plasmados para toda la eternidad y rompiendo el récord del término del tiempo que se les podría dar de vida. Por ejemplo, el ayate de Guadalupe, según el doctor Bartolache, en su manifiesto, un libro que precisamente escribió en torno al tema, dice que un ayate de isle, de fibras de maguey como el del ayate, no debería de durar más allá de 20 años. Y él lo pudo demostrar, porque aun cuando él mismo no duró 20 años, después de haber hecho 2 imágenes en ayates semejantes, la imagen finalmente no duró lo que se estimó, que la sigue conservando. De tan gran tesoro. Preguntas hasta aquí, dudas, con toda confianza. Recuerden que no hay
escriben y solo en el celular. Pero posición, buenísima, muy linda. Gracias. Esto del tema de las estas reliquias es muy bonito y como les puso Judith, estuvo precioso. Pero yo he sentido que a veces como que hacen un fanatismo. Lo habían considerado como una reliquia. Hijo, o sea, le quitan las anginas a mi hijo, pues ya guardo también las, un fanatismo. ¿Y qué? O sea, ¿quién va a saber? O sea, después de tantísimo. ¿Y quién en ese momento sabía que él era Jesucristo? O sea, prohibió y que después ya se desapareció. Que también a veces se ha abusado es en que dicen que encuentran un cuerpo incorrupto necesariamente, porque por ejemplo en Guanajuato pues un chorrísimo de momias quedaron así porque la tierra favorece a que el cuerpo se conserve incorrupto. Pero en ese tipo de abuso, ¿cómo se llama? Y bueno, y también que en algún momento se estuvo venerando el prepucio disque de Jesucristo. Gracias, María. Al contrario, gracias por tu pregunta muy valiente. Contesto, miren, sí, el prepucio de nuestro Señor fue una reliquia, y es que todo lo de él es una reliquia santa. ¿Por qué? Porque es su cuerpo del verdadero Dios y hombre. Y aunque sea el prepucio una parte de su cuerpo pequeñita, que se quitó en el momento en que fue circuncidado, porque recuerden que Jesús lo fue. La Virgen María, en el momento de su presentación, también circuncidan a Jesús, y ese prepucio se conservó durante mucho tiempo porque la propia Virgen así lo hizo. Y ella misma lo conservó para que fuera una reliquia, porque se trataba nada menos que del cuerpo de nuestro Salvador. Todo lo de él es santísimo, porque se trata nada menos que del mismo Dios y hombre. Y por lo tanto nosotros no consideramos ninguna exageración que se tenga respeto a una parte del cuerpo, que eso es lo que se entiende por veneración. Pero a ti, ¿quién te dice que realmente era el prepucio de Jesucristo? Mira, ciertamente para nosotros no hay más evidencia que lo que pueden hacerse los milagros con una parte del cuerpo de un santo, que en este caso lo fue de Jesús. Por ejemplo, el prepucio, igual que la cruz de Jesús, fue lo único que podía hacer milagros. Por ejemplo, Santa Elena, que fue la que descubrió las 3 cruces en el Gólgota, porque fue sepultado el Gólgota en un templo que se le hizo a la diosa Venus. Y Santa Elena, la madre de Constantino, lo rescató excavando y rompiendo los cimientos del templo de Venus para buscar las cruces. Y cuando encontró las 3 cruces, Santa Elena dijo, ¿y ahora cómo identificamos la de Jesús? Y entonces al obispo se le ocurrió, ¿por qué no tocamos enfermos, incluso hasta muertos, y vamos a ver qué pasa? Y resulta que así lo hicieron, y con las cruces de Dimas y de Gestas no pasó mayor cosa, pero con la de Jesús hubo curación y hasta una resurrección. Igual sucedió con el prepucio, ¿eh? Pero y entonces, perdón, ¿y entonces por qué la iglesia lo desapareció? O sea, en algún momento. El prepucio hoy en día se conserva en una parte del mundo
y si quieres lo vamos a investigar para decirte en qué parte se conserva el prepucio. Lo que se han quitado son otras reliquias que son verdaderamente exageraciones. Ahí sí te damos toda la razón, ¿eh? Exageraciones como, por ejemplo, esta es una pluma de las alas de San Miguel. Es en serio, ¿eh? Lo que estoy hablando, ¿eh? No, no es broma, ¿eh? Eso es una exageración absoluta y en eso sí no te cuestionaríamos nada, Silvia, si hubieras puesto ese ejemplo. Eso es lo que se ha quitado. Esas exageraciones donde se veneraban a esas reliquias, entre comillas, pues obviamente no es posible. Y fueron desechadas y fueron eliminadas. Pero el prepucio no, y eso podemos confirmártelo en qué lugar se encuentra. Así que, y el prepucio fue precisamente identificado como tal, como una reliquia santa de Jesús, precisamente por los milagros que con él se podían hacer cuando tocaba enfermos. Porque al final de cuentas, recuerden que no estamos hablando del prepucio de un hombre pecador, aun cuando sea una parte del pene de nuestro Señor, es una parte del cuerpo que con ella se han hecho milagros, porque al final de cuentas, acuérdense de que no solamente Jesús cuando tocaba, sino cuando la gente tocaba el vestido de Jesús. ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que el prepucio de Jesús hizo milagros? No, la Biblia no lo menciona. No, la Biblia menciona solamente hechos muy, ¿cómo les diré?, sobresalientes. No, las reliquias, por ejemplo, en ninguna parte vas a encontrar de la Biblia que la vestidura de Jesús se conservó. En ninguna parte. Sin embargo, se conserva hoy en día en Francia, en una ciudad llamada Argenteuil. Y esa vestidura de Jesús, sabemos que es la original, ya que no saben por qué. ¿Alguien se puede imaginar por qué sabemos que es original? ¿Porque tendría sangre? Exacto. Tiene las huellas de la flagelación. Porque resulta que después de que lo flagelaron, le pusieron sus vestiduras originales. Y el infrarrojo con el que se ha estudiado la túnica de Argenteuil, se muestran las mismos flagelos, las mismas figuras de la flagelación quedaron ahí marcadas. Por ejemplo, cuando se puso en el dorso y en el pecho su vestidura, ahí las imágenes del sangrado quedaron con las huellas del flagrum, porque se utilizaron dos tipos de flagrum. Un flagrum que terminaba con 2 correas y a su vez en 2 bolitas, y otro que terminaba en 3 correas con 2 bolitas cada una. Por lo tanto, había 2 tipos de flagelos, y pues los dos se encuentran en la vestidura de Argenteuil en Francia que tenía Jesús. Y por lo tanto sabemos perfectamente que es la vestidura original de Jesús. Y no está en ninguna parte en la Biblia. Así que hay muchas reliquias de nuestro Salvador que sabemos que se conservan, por ejemplo, la corona de espinas. Lo último que leí referente a lo que pregunta Silvia del Santo Prepucio es que se encuentra en una parroquia que se llama, si no mal recuerdo, Cálcata o Cálcatum, en Italia. Sí. Se conserva, el prepucio se conserva, lo vamos a investigar, Male, por supuesto que sí, tienes toda la razón, claro que se conserva, y lo que se ha quitado son exageraciones de otras reliquias que sí se aplica a lo que dice Silvia, pero no acerca del prepucio. El prepucio se conserva y lo vamos a confirmar. Y a lo mejor hasta Rafael, que si está por aquí, que a él le encanta mucho meterse simultáneamente en el círculo al internet para conseguirnos ese dato, nos lo va a proporcionar ahorita. En fin, así que sí, hay exageraciones, pero también hay quienes no son exageraciones y son parte del cuerpo de nuestro Señor, ¿no?, que se conserva, ¿verdad? Como es en este caso la corona de espinas, pero INRI también. Todo eso se conserva hoy en día y precisamente gracias a una mujer que es santa, que es la madre de Constantino, Santa Elena. Preguntas, dudas, por favor. Gracias, Silvia. Mario, perdón, buenas noches.
Por favor, Rubén. Yo tengo una duda. Por favor, Rubén. ¿Los regalos que hicieron los sabios de Oriente a Jesús se conservan? No, y te voy a decir por qué. Eso sí no se conservan. Los regalos de los santos reyes no se conservan porque San José y María los utilizaron para el viaje a Egipto. Con esos regalos tuvieron la oportunidad de comprar alimentos, de pagar hospedaje, de comprar un terreno para construir ahí el taller de carpintería en Egipto. Y así que todo eso se gastó, oro, incienso y mirra. Finalmente, eso sí no se conserva. Pero sí se conservan los restos de los 3 reyes magos. Sus cuerpos están en Colonia, en Alemania. Gracias, Rubén, por tu pregunta. Interesante, ¿eh? Por nada. Mario, yo tengo una duda, y gracias Judy, por la plática tan hermosa. Cuando se habla de que dividían el cuerpo del mártir para repartirlo, no es como que era una práctica como muy fuerte ante estar desmembrando un cuerpo para repartirlo. O sea, parece como si fuera una carnicería, ¿verdad, Eva? Y yo lo entiendo así también, ¿eh? Pero tomando en cuenta lo que representa para nosotros las reliquias de los santos, porque a partir del siglo IV, como nos lo decía Judith, se permitió la fragmentación de los cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué se permitió la fragmentación de los cuerpos? Porque todos los altares, también lo mencionó Judith, ¿eh? Sí. Todos los altares del mundo, todos los altares donde se celebra la Santa Misa, hay una reliquia, por lo menos una, de un santo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué no conservan todo el cuerpo en un altar? Pues porque simplemente no alcanzarían. O sea, hay millones de altares. Y por lo tanto, para que puedan tener una parte de un santo, pues solamente que se fraccione como se empezó a fraccionar a partir del siglo IV. Y así, cada vez que ustedes vayan a un templo, ustedes con este dato se van a acordar para hincarse y darle gracias a Dios de que están en un lugar santo. Porque acuérdense lo que dijo Jesús, mi casa es casa de oración. Y en ese lugar está no solamente Jesús eucarístico, que es ya bastante, porque está en el sagrario, normalmente. A reserva de que ya sea un templo que ya se haya destruido, como ha pasado, y lo hemos platicado al principio de la plática, y ya no es un templo. Y entonces puede ser que ni la reliquia del santo se encuentre ya en el altar. Pero un templo que está activo tiene una reliquia de un santo. Y para que pueda precisamente existir ese requisito, solamente con la fracción de las reliquias de los santos se puede permitir tener esa posibilidad. Por eso es que cada vez que nosotros entramos a un templo, también tenemos la presencia de uno o más santos ahí, porque sus cuerpos nos están hablando de su espíritu, que nos está acompañando en nuestras oraciones. Por eso es tan importante entrar a un templo. La Virgen ha repetido muchísimas veces que cada vez que tengan la oportunidad de que un templo esté abierto, entren, por favor, entren. No desperdicien la oportunidad de hacer la oración dentro de él, porque nuestras oraciones en un templo tienen un valor mucho más grande que cuando las hacemos fuera de él. Bueno, tan grande nada más para que consideren esto. Tan grande que, por ejemplo, si yo rezo el Santo Rosario y estoy solo y lo rezo en mi casa y quiero ganar la indulgencia plenaria, no puedo. Pero si en cambio voy a la iglesia y lo rezo dentro de la iglesia y lleno todos los otros requisitos, sí puedo ganar la indulgencia plenaria. ¿Se dan cuenta la diferencia?
Sí. enorme de poder rezar dentro de un templo. Ya con eso se dan cuenta de que evidentemente nuestras oraciones están indulgenciadas nada más por hacerlas en un templo. Así que por eso es que los cuerpos fueron fragmentados a partir del siglo IV, para que tuviéramos esa oportunidad de tener también una parte de un santo que nos acompaña en esas oraciones cuando las hacemos en el templo. Por eso no desaprovechen. Si está abierto, entren, aunque sea unos segundos, no se preocupen, lo del tiempo es lo de menos. Gracias por la pregunta. Oye, Gracias, Mario, Mario. Por favor. ¿y por qué no desmembraron a Juan Pablo II o a Paulo VI o algún otro de los papas? ¿Por qué ellos no los desmembran? A ver, ¿por qué a ellos sí los entierran enteritos ahí en el Vaticano? Casualmente, qué bueno que lo comentas, ¿eh? Efectivamente, los restos de los papas, en un respeto hacia la presencia del Espíritu Santo en ellos, por eso les llamamos santos padres, porque están ungidos por ser la cabeza de la iglesia en algún periodo de la historia. Y efectivamente, los papas, en su mayoría, no digo todos, porque casualmente hay papas desmembrados, y no porque lo hayan hecho ¿cómo se llama? Los cristianos, sino porque los mismos que lo mataron, o sea, los que lo sentenciaron, los desmembraron. Y por lo tanto, muchos de esos cuerpos de papas santos están en diferentes partes de la iglesia, pero no todos, la mayor parte, como tú lo dices muy correctamente, están de cuerpo entero. Por ejemplo, si va uno al Vaticano, se encuentra con los restos de San Juan Pablo II, como de San Juan XXIII, como de Juan Pablo VI, y están enteros. Eso sí es cierto, pero eso es por el hecho precisamente del respeto hacia una persona en la que estuvo el Espíritu Santo, y aunque no sean santos, porque hay muchos papas que no lo son, no están canonizados, sus cuerpos están enteros, y están muchos en el Vaticano, en diferentes sitios, pero en el Vaticano, por el hecho de haber sido papas, nada más por ese detalle. Pero no se puede generalizar, hay papas desmembrados, pero la mayor parte sí, tienes razón, Silvia, así es, y esa es la razón. Gracias, papi. Gracias. ¿Preguntas, Pablo? Mario. Sí. Perdón, Mario. ¿Puedo? Por favor. Muchas gracias, Mario. Oye, Mario, bueno, hace rato estaba hablando algo de las santas misas. Mi pregunta, Mario, los libros de María Sima, ¿podríamos dar crédito a sus comentarios acerca de la Semana Santa? María Sima es otra de las revelaciones que hoy en día tenemos. Y tenemos también las revelaciones de Santa Brígida, de Santa Catalina de Siena, que no son cualquier cosa, porque estamos hablando de canonizadas, porque María Sima todavía no lo está. Pero a las que estoy mencionando sí lo está, y Valtorta todavía no está canonizada. Pero basta con leer, yo los invito de verdad, por favor. Ya oyeron los comentarios de Verónica, de Male, de Gerardo, los míos, los del Papa Pío XII, los de la propia Virgen María en Medjugorje. Ya oyeron los comentarios de todos ellos con respecto a Valtorta. Por favor, léanlo y van a confirmar todo lo que hemos mencionado aquí. ¿Verdad? De verdad. Así que hay muchas otras revelaciones y estas son de santas, como hace rato mencionaba, de Santa Brígida, Santa Catalina de Siena. Por lo tanto, estas revelaciones que me preguntas, lo más probable es que sí, Víctor, lo más probable es que sí sea una revelación auténtica, pero yo les pido que lean las de Valtorta y bueno, no van a tener ni la más pequeña duda después de leer siquiera un tomo. Le va a pasar lo mismo que al Papa Pío XII. Yo se los aseguro. Mario, bueno, en una parte yo he estado leyendo un poquito sobre ella, dice que había gente que le enviaba cartas preguntando por sus familiares, que quería saber el estado de ellos, de sus almas,
Entonces ella, pues sí les decía, ¿saben qué? Pues sí, está en el purgatorio y requiere tantas misas y vía crucis y rosarios. Esa información yo creo se la ha de proporcionar la Santísima Virgen, ¿verdad? Correcto, correcto. Es así, ¿verdad? Ajá. Correcto, correcto. Jesús o la misma Virgen le proporcionaban en el estado en que se encontraban esas almas, lo más probable. Miren, nosotros no rechazamos las revelaciones privadas, como desgraciadamente muchos dentro de la iglesia lo hacen, pero sí cabe aclarar que les damos fe humana, a diferencia de la fe divina, que se le da ¿a qué? ¿A qué se le da fe divina? ¿A los dogmas? No, bueno, sí, obviamente, los dogmas, el dogma no podemos negar ninguno de los dogmas, tienes toda la razón, perdón, eso es cierto también, un dogma ya es verdad de fe que tenemos obligación de creer y que si negamos un dogma, incurrimos en herejía. Claro. Así que sí, definitivamente también los dogmas. Y a las revelaciones que la iglesia ha autorizado, se le da fe divina, ¿no? ¿No? No, casualmente no, porque la A iglesia... los milagros. No, la No. fe divina... ¿Palabra? ¿A qué? A la palabra de Dios. Exactamente. Muy bien, exacto. La Biblia es fe divina. Y todo lo demás, revelaciones, vidas de santos, lo que ustedes quieran, todo lo demás es fe humana. Y por lo tanto hay que diferenciarlo y hay que advertir a la gente, ¿eh? Les decimos, ten fe humana en esta revelación. Por ejemplo, Valtorta, Brígida, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, es palabra de Dios. Ahí no puedes dudarlo. Oye, y si alguien a la fe divina de creer alguna parte de la Biblia no cree, eso es nada más pecado, o es ¿Estás refiriendo a la herejía? ¿Mande? Es una exageración. Por ejemplo, las resurrecciones que Jesús, Lázaro, la hija de Jairo y la hija del jefe de la sinagoga. Y dice, yo no creo en esas resurrecciones. Eso es un acto temerario. Temerario quiere decir está incurriendo en una situación peligrosa para su salvación. No es herejía, Silvia. No es herejía porque herejía es lo que tú mencionabas hace rato de los dogmas. Una persona que niega un dogma, ese sí es hereje. Pero una persona que niega una parte de la Biblia es un temerario, porque tiene obligación de creer, porque es fe divina. Y como temerario se está arriesgando a perderse, o sea, a condenarse. Porque estamos obligados a creer en las verdades divinas, no así en las revelaciones. Ninguna revelación estamos obligados a creer. Alguien puede decir, yo no creo en Valtorta. Perfecto, no comete pecado. Pero alguien puede decir, yo no creo en la Biblia. Sí comete pecado. Claro que sí, porque ahí sí estamos obligados a creer porque es Y lo fe mismo divina. pasa con Santa Brígida, Mario. Exacto. O sea, mucha gente no cree en Santa Brígida porque estuvo casada, tuvo 9 hijos. Y dicen, ¿cómo puede ser santa una persona que vivió una vida tan, no que fuera promiscua, pero que no fue una vida santa, digamos? Entonces, te argumentan mucho. Exacto. Y por ejemplo, Santa Rita también fue casada. Y sin embargo, su vida y sus intercesiones por es patrona, junto con otro santo, de las causas difíciles y desesperadas. Hay dos. Pero Mario, estar casado no es también ante los ojos de Dios, es la familia,
no es un templo y demás, entonces no tenían por qué juzgarla Por ni, supuesto, o sea, por porque pues supuesto. yo creo que al contrario, ¿no? O sea, estaba Claro, viviendo bajo las normas de Dios, ¿no? por supuesto, o sea, Y sobre todo por todo lo que hizo después. claro, Ajá, también. efectivamente, o sea, el hecho de estar casado no tiene, no es ningún, bueno, ni Pecado. siquiera un pecado venial, por favor, nada. Al contrario, ¿por qué? Porque está viviendo un sacramento, el sacramento del matrimonio. No así una persona que vive en fornicación y en adulterio. Eso sí es otra cosa, ¿eh? Sí. Pero una persona que está casada y que tiene sus relaciones sexuales dentro del matrimonio, no comete, bueno, ni la más pequeña sombra de pecado, no digamos ni venial siquiera. Por lo tanto, cuando alguien dice, es que yo no creo en las revelaciones de Santa Brígida porque era una casada o porque tampoco creo en sus oraciones tan hermosísimas que nos dejó por la misma razón, esa es una exageración. Ahí sí, dentro de las exageraciones que nos mencionaba Silvia, podemos considerar esta posición también. Preguntas. Mario, yo tengo una Por última, favor, perdóname, Víctor. nada más. Es referente a No. lo que te comentaba al principio de las misas, Mario. Tú mandas oficiar misas por tus difuntos, pero si por una razón no puedes asistir 2 a 3, 4 misas, ¿perdería algún valor el que no asistas? No perdería, y te voy a decir por qué, Víctor. Porque mira, la misa se manda a oficiar y de cualquier manera se celebra, ¿eh? Se celebra a pesar de que tú no estés presente, pero tú en corazón, en tu mente, en tus intenciones, tú quieres estar en esa celebración. Pero las dificultades por tiempo, por ocupación, te lo impiden. Pero la misa se está celebrando. Muy bien. Las 30 misas gregorianas se celebran porque tú las pediste. Muy bien. Y por lo tanto, esas misas cumplen su objetivo a pesar de que no estés presente, pero lo cumplirían mejor si tú estuvieras presente. Y no porque no estés presente, no lo cumplen, porque la misa per se tiene los 4 beneficios que se obtienen por la misma misa. Que se obtienen y recuérdenlo, la palabra arpa, adoración, la mejor manera de hacerlo es la Santa Misa. Reparación, la mejor manera es la Santa Misa. Petición, la mejor manera es la Santa Misa. Y acción de gracias, la mejor manera es la Santa Misa. Por lo tanto, la misa cumple con su objetivo nada más por haberla mandado pedir, a pesar de que tú por dificultades no pudieras estar presente. Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Muy Gracias. Gracias. Rafa, ¿no tienes la respuesta del prepucio? Seguro que tú la vas a encontrar. Por ahí estás, Rafa. Ya te activaste tu micrófono. Ok. Mientras lo sigue buscando, Rafa, que seguro lo va a localizar. Por favor, preguntas. Sí. Tenemos una de Luz que justamente pregunta: Doctor, buenas noches. Cuando un familiar cercano está alejado de la iglesia y dice no interesarle nada de Dios y pide que cuando muera sus cenizas vayan al mar, ¿ahí los familiares pueden ponerlas en un lugar adecuado según nuestra religión o se debe respetar su decisión? Ay, qué bonita pregunta, ¿eh? De verdad, es hermosísima tu pregunta. Mira, las intenciones de una persona que no tiene fe en Dios, no porque sean irreverentes, estamos obligados a cumplirlas, porque la iglesia no nos autoriza a que esparzamos nuestras cenizas después de muerto. Claro que puede ser que esa persona se lo encargue a una persona íntima de él, por ejemplo, su esposa, y ella quiera cumplir con las intenciones de él. Pero el problema no es tanto que se esparzan sus cenizas o no. El problema es su falta de fe. Capítulo 16, versículo 16 de San Marcos. El que no creyere se condenará. Así de fácil, ¿eh? Eso es lo más importante. El que esparza o no sus cenizas después, eso es algo que complementa uno más de sus pecados,
que en su vida tuvo junto con el de su incredulidad. Pero no es más que un pecado más. Ahora, no estamos obligados, aquí viene otra parte, no estamos obligados a practicar un acto irreverente con las cenizas de ningún amigo, familiar nuestro o conocido. No estamos obligados, a pesar de que hayan sido sus intenciones. Sí, pero la iglesia no me lo permite. Por lo tanto, yo, que soy un fiel cristiano, yo no voy a esparcir tus cenizas y que además voy a pedir a Dios por ti y voy a congregar tus cenizas en un lugar santo, como puede ser una capilla o puede ser un panteón, y voy a pedir a Dios por ti. No estoy obligado a cumplir con tu acto irreverente. ¿Por qué irreverente? Porque nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo y no es nuestro. Acabo de decir que es un templo de Dios. Y aparte de eso, Mario, el gobierno no lo permite porque contaminan el mar. Sí, cómo no, tienes toda la razón. Eso es lo que pasa precisamente con un río que se llama el Ganges. El Ganges es el río más contaminado del mundo. Y precisamente por la razón de lo que acaba de mencionar la pregunta. Ahí arrojan las cenizas de los difuntos que creen en el hinduismo. Y es el más contaminado. Efectivamente, así es. Sin embargo, a veces se pueden dar las circunstancias de tirar los restos al mar, pero por algo totalmente necesario e involuntario. Por ejemplo, San Agustín iba con su mamá, Santa Mónica, en el mar Mediterráneo. Y resulta que su mami se murió en el camino. Y entonces las leyes de aquel entonces, y también hoy en día, las leyes de aquel entonces no permitían estrictamente conservar el cuerpo de un difunto dentro de la nave. ¿Por qué? Pues porque se iba de... ¿Por qué creen? Iba. Exacto, se iba a descomponer y podía originar un cuadro epidémico de transmisión infecciosa. Y por lo tanto tenían que arrojarlo inmediatamente al mar. Y San Agustín, que hubiera conservado de 1000 amores el cuerpo de su madre, tuvo que arrojarlo al mar. No porque él quisiera, sino porque era obligatorio hacerlo. Y el cuerpo de Santa Mónica, hoy en día no podemos llevarle flores porque no sabemos en qué parte del mar Mediterráneo, a reserva de que alguien diga, ahí está el mar Mediterráneo, pues voy a llevarle estas flores a Santa Mónica porque allá está. Pues sí, pero es grandísimo. Hasta ahí. Gracias. ¿Preguntas, Pablo? En el chat ya es la única. Perfecto. Gracias a todos. Gracias. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor, Marta. Los masones tienen un hospital ortopédico para niños y no cobran, pero eso como que me da un poco de miedo. ¿Me podría decir? ¿Cómo no? Miren, los masones y muchas otras denominaciones que no son cristianas hacen obras altruistas que son muy buenas y que uno puede legítimamente utilizar su labor sin contraponerse esto a nuestra fe, a pesar de que lo estén administrando, regenteando ellos. O sea, nosotros podemos utilizar eso como un beneficio para nosotros o nuestros familiares, pero eso no implica que pequemos porque estamos recurriendo a algo que ellos están administrando, porque al final de cuentas podemos tomarlo por lo que respecta al beneficio de nuestro cuerpo, que tenemos la responsabilidad de cuidarlo, de protegerlo y de recobrar nuestra salud. O sea, somos responsables de proteger nuestra salud y por los medios que estos requieran. Si en este caso es por medio de un hospital de masones, pues ni modo, si no tengo otro, adelante.
Así que no tengan ningún escrúpulo de rechazar esta acción de parte de ellos, pero sí acuérdense, muchas organizaciones no cristianas hacen labores altruistas y no tiene nada de malo recurrir a ellos cuando no tenemos otra opción, sobre todo desde el punto de vista económico, porque como ellos lo hacen altruistamente y y a veces no se tienen otros medios, pues ni modo, aunque sea por ese medio. Por ejemplo, un medio católico es el Hospitalito Gustavo Guerrero, donde un sacerdote fundó un hospital y donde cobra una insignificancia para tener todas las especialidades, en donde la gente va y recibe la consulta por el especialista en un precio bajísimo, concretamente 200 pesos. Y una consulta de un especialista en cualquier otra parte te sale mínimo 500 pesos hasta 2,000 pesos en los hospitales grandes privados. Y más, ¿eh? Hay quienes todavía más, pero en fin. Entonces, vean que también nosotros tenemos lugares donde tenemos ese tipo de atención para que no se sientan estrangulados diciendo es que no hay ningún medio católico. Claro que sí, también los hay, ¿verdad? Es cuestión de buscarlo y preguntar, pero no se vean con algún escrúpulo de rechazar esos lugares por el hecho de ser masones, porque al final de cuentas nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Rafa, ¿no le encontraste el dato? Creo que no lo he encontrado. Pero en fin, ya lo... No hay peligro de que quieran atrapar a las personas para hacerlas masonas. Existe el riesgo, no lo podría negar, porque también los protestantes tienen casas, escuelas, donde su finalidad es instruir para alejar de la fe católica a los alumnos. Eso me consta. Por ejemplo, hay un deportivo que está ahí en Ejército Nacional, IMCA, que es protestante y que atrae a los jóvenes y empieza por el deporte a alejarlos de su fe católica. Y por lo tanto, ahí puede uno decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo vengo aquí para practicar el deporte. Si tú quieres hacer tu predicación, te escucho, pero si te aclaro, yo amo mi fe y no tengo ningún interés en cambiarla y por lo tanto vas a perder tu tiempo con tu prédica. Pero si me impides seguir practicando mi deporte favorito aquí por el hecho de ser católico y porque no hago caso a tus invitaciones, pues entonces me retiro. Así de fácil. Pero con esas condiciones hay que ser claros y demostrar valientemente el amor por nuestra fe, contra lo que pueden ser las manipulaciones de esos beneficios para chantajearnos y querernos cambiar nuestra fe. Gracias, Marta, por su pregunta Mario, interesantísima. Gracias. Male. Una cosita nada más rápido. Por favor, Male. Referente al tema que le agradezco muchísimo a Judith que nos dio la noche de hoy, un tema muy hermoso y muy bien dado y muy explicado. La única duda que me queda es que hoy en día, por ejemplo, si tú vas a Jerusalén, te venden crucecitas que traen una miniatura chiquitita, por ejemplo, de la cruz de Jesús. Entonces, también hay que tener, yo creo que cuidado con todas esas reliquias que te dicen que son reliquia y que a lo mejor no lo son. Por supuesto, muy bien. Entonces, o te venden que un cachito chiquito, un hilito que dice que de la sábana santa, cuando sabemos bien que la sábana santa está custodiada, pero de la cabeza a los pies, es una cosa valiosísima, o sea, nadie puede deshojarle un hilito. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando alguien te dice esto es una reliquia y te la te lo doy o te lo traje yo, o yo lo compré y te lo traigo. A lo mejor ni es. Claro, correcto, la fe es muy grande, la fe es muy grande, pero yo creo que también hay que tener cuidado con todo eso que dicen que son reliquias y no lo son. Correcto. Alguien decía
que si se juntaran todas las astillas que se supone que son de la cruz de Cristo, se podría construir una nave como la de Noé. Judith lo dijo. Exacto, porque al final de cuentas son tantas que pues obviamente superaría el volumen de una cruz. Por lo tanto, ahí la fe de la persona que la compra, su amor y su piedad por ella, eso es lo más importante, créamelo, más importante que lo que realmente es en cuanto a ser o no una astilla de la cruz de nuestro Señor o de la corona de espinas o de lo que ustedes quieran. O sea, la fe es lo que más le agrada a Dios y al final de cuentas lo que nos va a traducir en beneficios de lo que pidamos, porque si tú pides con fe lo que quieras, con fe lo vas a recibir porque así lo prometió Jesús. En su nombre, todo lo que pidamos, Él se compromete a dárnoslo, tarde o temprano. Gracias por tu aclaración, Male, muy a propósito. Gracias, Mario. Al contrario, muy a propósito, y exacta. Y gracias a Judith. Pablo, ¿no surgió ninguna más? Gracias a Judith. ¿Alguna más, Pablo? Mario, sí, yo tengo una Rubén. última pregunta, Mario. Sí, Rubén. Es respecto de la lanza de Longinos. Sí. Una vez leí que poseía poderes, que inclusive Hitler la anduvo buscando y creo la tuvo en posesión, que fue cuando se hizo indestructible, o sea, cuando entre 1939 y 1942 tuvo un poder increíble Hitler sobre toda Europa. Pero que después la perdió, se la quitaron y fue cuando perdió la guerra. ¿Qué podrías decirme al respecto? Efectivamente, la lanza de Longinos era un soldado que atravesó el costado a Jesús con una lanza. Y por cierto, hoy en día, a través de la sábana santa, sabemos el exacto sitio donde atravesó la lanza de Longinos. No es el costado izquierdo, es el costado derecho, pero la punta llega al corazón, a la aurícula derecha. Ahora bien, esa lanza efectivamente se conserva, es una de las reliquias santas y se habla precisamente de que la lanza de Longinos, el que la posea, poseerá al mundo. Esa ya es una exageración de las que nos mencionaba Silvia, que existen acerca de las reliquias, ¿verdad? Yo les mencionaba otra acerca de las plumas de el ala de San Miguel, acuérdense, o sea, clarísimas exageraciones. Y por lo tanto, Hitler, que creyó en eso porque era un supersticioso, o sea, creía que poseer las lanzas iba a ayudarle a conquistar al mundo. Eso no tiene ninguna validez, porque sabemos perfectamente que todo lo que está relacionado con Dios, la lanza misma, porque tocó su corazón santo, y cualquier prenda como la de la sábana santa o la vestidura de Jesús, el prepucio, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto tiene fines contrarios a lo que nos enseñó Jesús, que el dominio de nosotros mismos es más grande que el dominar naciones, que el controlar nuestra impulsividad para evitar el pecado es lo que más le agrada y lo que al final de cuentas nos va a ayudar a conquistar el cielo, más que andar conquistando pedazos de terreno en la tierra, como lo hizo Hitler cuando se apoderó de gran parte de Europa. Y quiso hacerlo con Rusia y no pudo, porque sus soldados murieron de peritonitis cuando llegaron a Rusia, porque se le olvidó a Hitler que los inviernos rusos son de lo más espantosísimo que existe en el mundo. Se morían de peritonitis. ¿Y acá no saben por qué se morían de peritonitis los soldados rusos en los campos? Ustedes van a pensar que por algo que comían, ¿no? Porque dije peritonitis. No. ¿Por qué creen? Ay, pues yo pensé que porque a lo mejor bebían agua de hielo o A ver, no comían. sí, efectivamente, el hielo es cierto, va por ahí, pero ¿por qué? Porque se congelaban los órganos. Eso es cierto, pero va porque lo bebían. Más va por la parte que mencionó Eva del hielo. ¿Por qué? Porque resulta que el agua que estaba en los intestinos se cristalizaba como el hielo.
exactamente como el hielo. Y entonces, como el intestino tiene que trabajar con peristalsis para que pueda desalojar en las evacuaciones el material fecal, entonces a la hora de contraerse, los cristales del hielo perforaban el intestino y entonces morían de peritonitis. Sí. Fíjense qué cosa tan espantosa. Y todo, ¿por Sí. qué? Porque Hitler no consideró ese detalle cuando mandó a su ejército a encontrarse a la intemperie, sufriendo el frío espantosísimo de allá. Y otro general lo vino haciendo antes, o sea que ni siquiera Hitler aprendió la lección de otro general que también quiso conquistar al mundo y que cometió el mismísimo error. ¿Quién fue? Napoleón. Exacto, Napoleón hizo exactamente el mismo error. Fíjense, qué curioso lo que decía esa frase, el que no conoce la historia está condenada a cometer los mismos errores. Y le pasó a Hitler después de que le había sucedido a Napoleón Bonaparte con su ejército. Porque casualmente, después de que hizo la campaña con Rusia, le pasó a lo mismo a Hitler, que después de hacer la campaña contra Rusia, en la que perdió su ejército, perdieron los dos la batalla y las intenciones de dominar al mundo. O sea, hay momentos y ellos escogieron el momento más incorrecto para hacerlo. Entonces, que quede claro, ¿no? La situación de la pregunta original, ¿verdad? Ya no creo que no haya ninguna duda al respecto, nos fuimos por una derivación, pero en fin. Preguntas, por favor, Pablo, si queda algo o surgió alguna nueva. No, ya no hay ninguna. Ok, perfecto. Rafa, ¿no la Yo encontraste? nada más, Mario, yo nada más quiero hacer una pequeña aportación. Hoy es cumpleaños de mi compadre Fernando, no sé si esté por ahí para felicitarlo. ¿Cómo no? Fer, ¿estás por ahí? Creo que Sí, está con los invitados. aquí está. Invito el Fer, muchas pastel. felicidades. Muchas felicidades. Un aplauso para nuestro querido Fer Felicidades. por su cumpleaños. Y por Mario. favor, Bendiga, que le dé lleno de bendición. Gracias, hagamos Mario. Mande, Fer. Gracias. Qué gusto de poderte felicitar en tu cumpleaños junto con todos tus amigos allá adentro. Fer, muchos años de vida y mucha salud y gracias por tu maravillosa aportación de tus hijos, aquí presente uno de ellos. En fin, que Dios te bendiga, Fer. Gracias, Mario. Igualmente a Muchas toda tu familia. felicidades, Felicidades y bendiciones. y bendiciones. Y no, y Felicidades, también bendiciones, que le también vaya hoy bien. cumplo 29 años de casado. ¡Ay, qué Oiga, maravilla! felicidades. Me la acababa de Felicidades. decir, se me olvidó. ¡Qué maravilla! Y felicidades también a Lupita por lo mismo, ¿eh? Yo le digo, Mario. Felicidades. Gracias, Fer. Un abrazote, compadre. Gracias, Gracias. Silvia. Que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente Dios, el próximo sábado. No se les olvide su rosario y no se les olvide su ayuno un día en la semana, por lo menos. Acuérdense que con la oración y el ayuno, ella todo lo puede. Me refiero a nuestra Madre Santísima del Cielo. Y pidan, por favor, por la paz. Eso es lo Sí, que María. más nos debe preocupar ahorita. ¿Por qué? Porque Rusia está lanzando proyectiles a una planta termonuclear en Ucrania. Y Ucrania advierte que si llegan los misiles a la planta, corren el riesgo a Europa de sufrir otro Chernobyl. Oh, Dios. Y le advirtió Ucrania que a todos los países del mundo libre que por favor intervinieran para evitar esto que puede ser un genocidio para muchas gentes en el mundo. Y ya la Comunidad Económica Europea intervino y advirtió, no dispares a esa planta porque nos vamos a meter. Y obviamente esto suena a color de hormiga, o sea, me estoy refiriendo a cuestiones muy rojas de alarma. Ustedes ya saben lo que esto implicaría. Por lo tanto, pidamos mucho por la paz. Hay muchos focos rojos, créanmelo, este no es el único. Estamos hablando de, por ejemplo, China con Taiwán.
China acaba de hacer una maniobra alrededor de Taiwán porque quiere Taiwán, porque dice que Taiwán le pertenece, y Estados Unidos dice que va a defender a Taiwán para que siga siendo independiente. Entonces hay un foco rojo espantosísimo ahí. Y es más, Xi Jinping le dijo a Biden, no andes jugando con fuego porque te vas a quemar. Entonces, imagínense esas expresiones a nivel de esos estadistas, es algo gravísimo. Así que pidamos mucho por la paz, tenemos todos que perder mucho, por lo tanto, el tesoro más grande que tenemos hay que conservarlo y hay que merecerlo, rogando con oración y ayuno. Que Dios los bendiga a todos, gracias. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Mario. Gracias, Judith. Buenas noches. Gracias, Judith. Todos, gracias. Bye. Gracias, Judith. Gracias a Dios. Gracias, Judith. Buenas Gracias, noches. Judith. Gracias a Dios, saludos a todos. Igualmente, Judith, gracias. Bendiciones. Bendiciones, sí.